Y listo, vamos a terminar esta, ¿verdad? Yo inclusive pensé terminarlo en la clase pasada, pero al final, ¿verdad? Para no correr tanto, pues no lo hice. Vamos a terminar con la última parte del curso, que no es más que una aplicación del uso, ¿verdad? ¿Para qué sirve, verdad? Este asunto de la diagonalización, eh, pues nosotros vimos que tiene sus usos prácticos, digamos, dentro de la misma, digamos, materia, digamos, si queremos definir una transformación lineal y por lo tanto entender qué es lo que hace, ¿verdad? Cuál es su rango, cuál es su unidad, ¿verdad? Cuál es la dimensión de esto, es invertible, cuál es su inversa. Todo ese tipo de cosas, pues dependen mucho de la base en la cual nosotros escribimos nuestros objetos, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en los espacios vectoriales de filas, siempre existe una base que llamamos canónica, ¿verdad? Que es muy útil a la hora de, digamos, de dar direcciones en una cuadrícula, ¿verdad? Pensemos de nuevo en un mapa, ¿verdad? Entonces, el este y el norte, pues nos sirven para dar las direcciones de una forma sencilla, pero eso no es el caso siempre, ¿verdad? No siempre estamos pensando en dar la dirección de un edificio en una ciudad, ¿verdad? Con calles y avenidas. Entonces, la base juega un papel muy importante en la descripción del objeto que estamos estudiando. A la hora de trabajar con, por ejemplo, transformaciones lineales, vimos que existe esta noción, ¿verdad? De vector mágico, llamo yo, en el cual la multiplicación matricial es muy sencilla, ¿verdad? De nuevo, la multiplicación matricial es una operación que se define en términos de operaciones sencillas, ¿verdad? Sumas y productos, sumas y productos, sumas y productos. Pero bueno, hacer eso en la vida real, y sobre todo si lo hacemos a mano, no es, no es un trabajo fácil, ¿verdad? El tamaño de la matriz influye también mucho, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una base, ¿verdad? Una forma de escribir las cosas más sencilla respecto a esa multiplicación, pues deberíamos de sacarle el provecho. Entonces, la diagonalización, pues tiene su justificación, digamos, solita, ¿verdad? Tal vez ni siquiera necesitamos darle una justificación. Pero en la vida real, ¿verdad? Aparecen problemas en los cuales está involucrada la multiplicación matricial y sí es muy relevante entenderla de una forma sencilla. Entonces, por eso es que la diagonalización es una de las herramientas, diría yo, más útiles y más aplicables a problemas de la vida real. Hoy vamos a ver una aplicación que tal vez ustedes no consideren de la vida real, ¿verdad? Pero es como la esencia de para qué me sirve a mí diagonalizar una matriz en general, ¿verdad? Entonces es un ejemplo, ¿verdad? Entonces lo vamos a ejemplificar con lo que llamamos secciones cónicas. Las secciones cónicas, yo creo que ustedes las conocen, no sé si con ese nombre, pero son básicamente los círculos, las elipses, las parábolas y las hipérbolas, ¿verdad? Son esas cuatro, digamos, gráficas, esas figuras geométricas que, pues, algunas de ellas, pues, de Pío conocen, ¿verdad? Los círculos de Pío sí los conocen. Y lo que vamos a ver es que las ecuaciones que definen un círculo, una elipse, una parábola, una hipérbola, pues, se pueden representar mediante una matriz, ¿verdad? Hay una matriz que me permite escribir la ecuación de una elipse, de un círculo, todas estas. Pero más importante es que conocer la forma diagonal de esa matriz me dice cuál es esa figura. Entonces, tengo un círculo, tengo una elipse, tengo lo puedo determinar al diagonalizar. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de estas cuatro secciones cónicas que acabo de mencionar, ¿verdad? Los círculos, las elipses, las hipérbolas y las parábolas. Y vamos a ver cómo es que las matrices juegan, ¿verdad? Porque, de nuevo, ¿verdad? Uno posiblemente, inclusive en el colegio, ha trabajado con círculos y nunca ha necesitado introducir una matriz para decir, sí, esto es un círculo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esa conexión entre la ecuación de una de estas figuras, de estos gráficos, con una representación matricial. Y entonces sí, vamos a ver que entender la forma diagonal de esa matriz me dice cuál figura es la que tengo, ¿verdad? Un círculo, una elipse, etc. Entonces, vamos a hablar sobre secciones cónicas.
Y empecemos tal vez por tal vez la más conocida de todas ellas, con la cual creo que todos nos hemos encontrado en algún momento, que son los círculos. ¿Ok? Entonces, un círculo, alguien tal vez me podía, ¿verdad? También para verificar que no estoy engañado, ¿verdad? Que sí tienen alguna noción de cómo se expresa un círculo, digamos, cuáles son las ecuaciones de un círculo. ¿Alguien me podría dar cómo se ve desde el punto de vista algebraico, digamos, analítico, cuál es la ecuación de un círculo? Profe, era la del x cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. Exacto, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Exacto, eso es. Esto me describe la ecuación de un círculo. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo para que quede claro por qué. Porque esto define, bueno, define no cualquier círculo, ¿verdad? Define un círculo centrado en el origen. Aquí, porque esto me queda torciendo. Me define un círculo centrado en el origen, ¿verdad? El origen es el punto 0,0. Y note que esta ecuación, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Verdad? Estoy pensando en todas las parejas de números X y Y que cumplen esta ecuación. Aquí voy a ver el 2. ¿Verdad? Entonces, noten que X cuadrado más Y cuadrado, lo voy a escribir así, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado en raíz cuadrada es R, ¿verdad? Es lo mismo, ¿verdad? Estoy escribiendo exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo un punto, ¿verdad? Cuyas coordenadas son X y Y, esto que estoy escribiendo acá, bueno, lo que está arriba, son equivalentes, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que la distancia, ¿verdad? Creo que eso debería ser, ¿verdad? Por el teorema de Pitágoras, lo que estoy escribiendo acá, es que la distancia del origen al punto, cuyas coordenadas son X, Y, es R, es un número R. Entonces, el conjunto de todas las parejas que cumplan esto, y por ejemplo, aquí hay otra, ¿verdad? Esta pareja aquí arriba dista, ¿verdad? Del origen, lo mismo que dista esta otra, ¿verdad? Entonces, esta ecuación me define un círculo. Aquí me queda bien feo, pero bueno, así, ¿verdad? Entonces, todos los puntos que se obtienen al trazar un segmento de longitud R y ver dónde llego, ¿verdad? Todos estos puntos satisfacen esta ecuación y bueno, intuitivamente, si usted tiene una varilla de longitud R y lo que hace es ver hasta dónde llega y lo hace alrededor de todos estos puntos, pues lo que dibuja es un círculo, ¿verdad? Entonces, es un círculo centrado en el origen, ¿verdad? Esta sería la fórmula para la distancia del punto X, Y al punto 0,0. Entonces, esto es un círculo centrado en el origen. Estos no son los únicos círculos que hay, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría perfectamente dibujar un círculo, ¿verdad? Yo perfectamente podría dibujar un círculo, aquí, ¿verdad? ¿Cómo hago para que quede circular? Bueno, me quedó muy feo, no importa. Este círculo, ¿verdad? Es un círculo que no está centrado en el origen. Pero, ¿verdad? La noción es la misma, ¿verdad? Hay un punto central, entonces yo agarro una varilla de longitud constante, de longitud R, y le doy vuelta, ¿verdad? Y lo que marca en el piso va a ser todos los puntos que distan de este centro, de lo mismo, una constante. Entonces, si el centro está ubicado en X, A y Y, B, entonces lo que estoy calculando ahora es todos los puntos X, Y que distan, ¿de dónde? Que distan del centro del círculo, ¿verdad? R. Bueno, ¿cuál es la fórmula para la distancia de un punto cualquiera a B? ¿Sí? ¿Verdad? Nos diría que la distancia X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado tiene que ser constante, tiene que ser
digamos, esa distancia R. O, ¿verdad? Si uno eleva al cuadrado para eliminar la raíz cuadrada, pues le quedaría que x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces, vea que la ecuación de un círculo que no necesariamente se ubica en el origen, pues tiene una forma muy similar, ¿verdad? Una forma muy similar, solo que ahora, pues hice una traslación, ¿verdad? Una traslación horizontal, ¿verdad? En la X, y una traslación vertical en la Y, ¿verdad? Eso me da la ecuación de un círculo. Noten que si yo expando, ¿verdad? Aplicando las fórmulas notables, ¿verdad? La ecuación de un círculo, entonces es de la forma x cuadrado menos 2ax más a cuadrado más y cuadrado menos 2by más b cuadrado igual a r cuadrado, ¿verdad? Aquí tal vez escrito de una forma compacta y aquí escrito en una forma expandida. Pero el punto es que la ecuación de un círculo corresponde básicamente a una fórmula cuadrática, ¿verdad? Aquí la x aparece a lo sumo cuadrática, la y aparece también a lo sumo elevado al cuadrado. Entonces, el término sección cónica pues, se refiere a que están definidas mediante funciones cuadráticas. Entonces, el círculo es tal vez la forma más, la sección cónica más sencilla, que es la que tal vez estamos más acostumbrados, ¿verdad? Voy a escribir, nos vamos a centrar, ¿verdad? Nos vamos a enfocar únicamente, y no es porque sea más difícil o porque, no, pero es suficientemente, es suficiente con entender, ¿verdad? Enfocarnos únicamente con círculos, bueno, en general secciones cónicas, círculos que están centrados en el origen. La razón es, pues, es básicamente obvia, ¿verdad? Si usted agarra este círculo que no está centrado en el origen, y usted lo que hace para centrarlo es cambiar los ejes, ¿verdad? Ahora hace una traslación horizontal y una traslación vertical, y ahora trabaja con otros ejes, digamos, x' y'. Entonces, si usted entiende los círculos centrados en el origen, bien, entiende todos. Cualquier otro se puede obtener simplemente haciendo una traslación. Una traslación es sumarle a la X algo y a la Y algo, y listo, ¿verdad? Eso no va a cambiar la complejidad, el estudio del tema. Entonces nos vamos a enfocar únicamente ¿cómo se llama? En círculos centrados en el origen y en general, ¿verdad? En las demás secciones cónicas centradas en el origen. ¿Okay? Entonces, esta es para un círculo. Otra sección cónica, tal vez, bueno, entonces únicamente nos interesan ese tipo de ecuación, ¿verdad? X cuadrado más Y cuadrado igual a R al cuadrado. Y esta ecuación la voy a escribir tal vez de una forma más simétrica, como X entre R al cuadrado más Y entre R al cuadrado igual a 1. Y lo escribo de esta manera porque la siguiente sección cónica se parece a la ecuación de un círculo, excepto que no estoy dividiendo por el mismo valor en ambas variables. Entonces, las elipses, y de nuevo, las elipses centradas en el origen, son las que tienen como ecuación x cuadrado, bueno, voy a hacerlo así, para que se parezca a lo que acaba de hacer, ¿verdad? Sería como x dividido entre algo al cuadrado más y dividido entre algo al cuadrado igual a 1. ¿Okay? O equivalentemente, ¿verdad? X al cuadrado dividido entre al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y cuando uno lo escribe de esta manera, pues es casi que hasta inmediato saber cómo es que se ve una elipse, ¿verdad? Porque noten que lo que estoy haciendo es agarrando la ecuación de un círculo, ¿verdad? Pero en distintas variables. Si yo llamo voy a llamarle x' a la variable x entre a
y y' igual a la variable y entre b. Entonces, dibujado en los ejes x', y', lo que obtengo acá es la ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es x' al cuadrado más y' al cuadrado igual a 1. Y esto es un círculo. Esto es un círculo de radio 1. Entonces, el dibujo, la gráfica de esta figura, pero no en el eje X y en el eje Y, sino en estos nuevos ejes, ¿verdad? Es un círculo de radio 1. ¿Y cómo se ve entonces el dibujo original, verdad? ¿Cómo se ve el dibujo original? Ahora, en el eje X y en el eje Y. Y vea que el eje X, la variable X es A multiplicado por X'. Y la variable Y es B multiplicado por Y'. Entonces, si usted observa o piensa qué es lo que está pasando, lo que aquí, por ejemplo, este segmento, voy a tal vez dibujarlo en otro color, este segmento sobre el eje X' tiene longitud 1. Pero entonces, digamos, la longitud, digamos, este segmentito, cuando me devuelvo al cambio a las variables originales, y este segmento tiene longitud A. Estoy estirando esta longitud 1 en la variable X', la estoy multiplicando por A para obtener la variable X. Entonces, lo que estoy haciendo es estirando esto de forma que ahora tenga longitud A. Igual acá, ¿verdad? Es este que tenía longitud 1, pero en la dirección negativa, y ahora llega hasta acá. ¿Verdad? Ahora tiene longitud A en la dirección negativa. Lo mismo pasa con la dirección, ¿verdad? Eso que tenía longitud 1 en la dirección vertical, ¿en qué se me transforma? Cuando multiplico por B. Y se me va a transformar, digamos que la B fuera un medio, ¿verdad? Si esta B fuese más pequeñita que 1, pues lo que hace es que encoge este segmento de longitud 1, lo encoge un poquito, y aquí también. Entonces, en cada dirección, ¿verdad? Esta, también la va a estirar. Pero ¿cómo lo va a estirar? Tengo que calcular cuál sería el cambio. Pero si yo sé que estos puntos, ¿verdad? Los estoy estirando de esa forma, note que el resto, piensen que esto fuera un hilo, ¿verdad? Una liga. Si yo estiro esto para arriba, esto para la izquierda, esto para la derecha, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar algo así, ¿verdad? Que es un círculo achatado, básicamente, ¿verdad? Un círculo estripado. Y eso es lo que uno llama una elipse. Entonces, las elipses son en cierta forma círculos, pero en otros ejes, ¿verdad? En otras coordenadas. Entonces, las elipses tienen esta ecuación, ¿verdad? Las elipses centradas en el origen, ¿verdad? Las elipses centradas en el origen tienen estas ecuaciones. Vamos bien, sí. Vamos a ver, digamos, que existen otro tipo de elipses que no necesariamente son estas. Digamos, gráficamente, no todas las elipses son, digamos, rectangulares, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si yo roto esta figura? ¿Verdad? Entonces, yo roto esta figura. Me queda recto. Y ahorita vemos cómo es que cómo se vería una rotación de esta figura, ¿verdad? Me podría quedar algo como así, ¿verdad? Vamos a ver si me queda bonito. Más o menos. Imagínense que lo que estoy haciendo es agarrando el eje X y poniéndolo aquí arriba, ¿verdad? Entonces, lo que estoy haciendo es agarrando cierto ángulo y rotando todo, ¿verdad? Entonces, y si roto todo, digamos, no sé, 45 grados, pues imagínense que ahora los ejes me quedarían, digamos, por aquí, ¿verdad? Ese sería como mi X' nuevo, y por aquí tendríamos también como mi nuevo eje, digamos, no sé, Y'. Y esto a todas luces, pues tiene sentido seguirle llamando una elipse, ¿no es cierto? Dice exactamente la misma figura que teníamos antes, solo que está torcida. Entonces, esto también es una elipse. Y la pregunta es, ¿cómo se ve la ecuación de una elipse? ¿Verdad?
Esta que está acá, ¿verdad? Es la ecuación de una elipse centrada en el origen, pero además, digamos, ¿cómo puedo decir? Recta. ¿Verdad? ¿En qué sentido recta? Di que ¿verdad? Yo estiré los ejes hacia la derecha, hacia la izquierda. Aquí los estoy estirando, pero también los estoy torciendo mediante un ángulo. Entonces, esta es una elipse, pero una elipse torcida. ¿Verdad? Una elipse torcida. Entonces, ¿cómo se verá la ecuación de una elipse? ¿Verdad? ¿Cómo se verá la ecuación de una elipse? Y vamos a ver, ahorita lo vemos, cómo determinar la ecuación de la elipse torcida. ¿Verdad? Vamos a ver, y ahí es donde va a entrar las matrices y los valores propios a ayudarnos a responder a estas preguntas. ¿Okay? Entonces, esta es una elipse torcida. Ahorita vemos cómo se escribe la ecuación de una elipse torcida, pero para entender cómo se escribe la ecuación de una elipse torcida, primero tenemos que entender cuáles son las elipses, digamos, sin torcer, cuáles son las elipses rectas. No, tal vez no lo dije, ¿verdad? Pero en el caso de círculos, no hay círculos torcidos, ¿verdad? Si usted agarra este círculo y lo rota, sigue siendo el mismo círculo. Entonces, los círculos tienen la particularidad de que no hay círculos torcidos, ¿verdad? Las elipses sí, ¿verdad? Sí hay elipses torcidas. Ok, bueno, entonces, tal vez para terminar esta parte, esta introducción a las secciones cónicas, vamos a estudiar el otro tipo de sección cónica que es parecido a las elipses, solo que aquí, en vez de sumar, restamos. Entonces, las hipérbolas son, no, de nuevo, las hipérbolas centradas en el origen y rectas. O sea, rectas, aquí me refiero a que los ejes X y Y, pues se mantienen los ejes de X y Y, ¿verdad? Entonces, son las ecuaciones, corresponden a las ecuaciones X cuadrado entre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, o, ¿verdad? Dependiendo de cuál estoy sumando y cuál estoy restando, ¿verdad? Podría ser también menos X cuadrado entre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Entonces, las hipérbolas son las gráficas de las funciones determinadas por estas ecuaciones. De nuevo, centradas en el origen y sin torcer, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Las gráficas de estas figuras son tal vez menos familiares que los círculos y las elipses. Son más o menos, voy a intentar hacer una. Son como así, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, cuando y vale 0. Ok. Las elipses, las hipérbolas de esta forma se ven más o menos así. Pues, tal vez son menos conocidas. Y las hipérbolas que tienen esta forma, noten que ahora básicamente estoy reemplazando la X por la Y. Entonces ahora nos queda algo como así. ¿Okay? Entonces, estas son centradas en el origen. De nuevo, aquí hay cierta simetría, ¿verdad? Noten que, por ejemplo, si usted despeja, no sé, la Y, ¿verdad? Despejemos así la Y, ¿verdad? La Y, en este caso, ¿verdad? X cuadrado entre A cuadrado menos Y cuadrado entre B cuadrado igual a 1. ¿Verdad? Esto es X al cuadrado sobre A cuadrado menos 1 igual a Y cuadrado sobre B cuadrado. Es decir, que la Y es más o menos B por la raíz cuadrada de X cuadrado entre A cuadrado menos 1, ¿verdad? Estoy despejando la Y. Entonces, que tengo un más y un menos, ¿verdad? Y si usted reemplaza la X por menos X, pues básicamente obtiene lo mismo. Entonces, tengo una simetría, ¿verdad? Respecto del eje X, ¿verdad? La Y vale 0, y una simetría respecto del eje Y, donde la X vale 0. Entonces, estos gráficos, a pesar de que yo soy muy malo dibujando, pues deberían ser simétricos, tanto respecto de este eje como respecto del eje de este eje. Entonces, en ese sentido es que son rectas en el sentido de que los ejes
de simetría son estos, ¿verdad? Son perpendiculares. Uno podría torcerlas, ¿verdad? Uno podría torcer una hipérbola. ¿En qué sentido? Y agarra los ejes, agarra los ejes, digamos, originales, el X y el Y, y los tuerce. Voy a dibujarlos tal vez en otro color. Aquí, ¿verdad? Y los tuerce. Aquí se supone, ¿verdad? Que son los mismos ejes, pero torcidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Una hipérbola torcida, por ejemplo, sería algo como así, ¿verdad? Bueno, ustedes entienden lo que intenté hacer, ¿verdad? Entonces, eso sería una hipérbola torcida mediante un ángulo ahí, ¿verdad? 45 grados, aparece en este dibujo. Entonces, las hipérbolas torcidas, pues también son hipérbolas, solo que están torcidas. Igual que las elipses. Y bueno, los círculos no se pueden torcer. Entonces, queremos a partir de conocer cómo se ven todas las hipérbolas sin torcer, cómo identificar, por ejemplo, que cierta ecuación cuadrática, note que la ecuación que define a una hipérbola sin torcer es cuadrática. La ecuación que define a una elipse sin torcer es cuadrática, es cuadrática en X y cuadrática en Y. La ecuación de un círculo, pues claramente es cuadrática. Entonces, lo que tenemos que entender, de cierta forma, son cómo es de entender las funciones cuadráticas en X y en y a partir de eso, determinar cómo saber si estamos ante la presencia de una u otra de estas secciones cónicas, ¿verdad? Entonces, vamos a entender las funciones cuadráticas. Note que hasta el momento no he mencionado nada acerca de matrices, ¿verdad? No he dicho nada, todavía ni siquiera han aparecido, ¿verdad? Entonces, las funciones cuadráticas son, son aquellas de dos variables, ¿verdad? Las funciones cuadráticas, ¿verdad? En dos variables, X y Y, ¿verdad? Que aquí el compañero hace una pregunta. Bueno, okay, perdón, sí, me brinqué, tiene razón el compañero y se dio cuenta de algo que estaba haciendo. Me brinqué las parábolas. ¿Por qué me brinqué las parábolas? ¿Cuál es la ecuación de una parábola? Por ejemplo, la más común de todas es y igual a x al cuadrado, ¿verdad? Esta es la parábola por defecto. Y esta, a pesar de que es una sección cónica, ¿verdad? Esta es una sección cónica. Las parábolas también se llaman secciones cónicas. Perdón, las secciones cónicas también incluyen las parábolas, ¿verdad? Esta no corresponde precisamente a una función cuadrática en el sentido que voy a definir, ¿verdad? No lo he escrito. Entonces, este tipo de sección cónica, digamos, no cae dentro del análisis, digamos, habría que hacer un análisis separado para las parábolas, en el sentido de que no corresponde directamente a uno de estos tres tipos, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahorita es describir un esquema que incluye a las tres que acaba de escribir. Para incluir a esta tenemos que hacer otro esquema distinto, ¿verdad? O sea, sí se puede, claramente se hace, ¿verdad? Pero de momento, entonces, la voy a excluir, ¿verdad? La voy a excluir porque no es exactamente no está modelada mediante una función cuadrática en dos variables. Aquí la y es lineal, ¿verdad? Está elevado a la 1. Entonces, por ejemplo, la parábola, esta, ¿verdad? Y igual a x al cuadrado, o esta otra, ¿verdad? Acostada, sería x igual a y al cuadrado. No van a caer justo en esta clasificación que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, esa la vamos a separar. Esa la vamos a separar de momento. Ok. Bien. De hecho. Todo claro, profe, gracias. Entonces, ¿qué es una función cuadrática? Una función cuadrática es básicamente lo que usted espera, ¿verdad? Es una función que depende de dos variables, pero donde, ¿verdad? Todos los términos son cuadráticos.
en los ejemplos anteriores únicamente haya incluido estos dos, ¿verdad? Que serían como X por X y Y por Y. Sin embargo, este producto también se considera cuadrático, ¿verdad? Vamos, la X tiene orden 1 y la Y tiene orden 1, pues de alguna forma, ¿verdad? Entonces, X por Y tiene orden 2. Entonces, esto también se llama una función, una forma, ¿sabes? Una forma cuadrática en dos variables. Claramente aquí uno podría seguir y poner 3 variables, 4 variables y hacer un análisis similar, pero al menos para estudiar secciones cónicas, pues nos concentramos en dos variables. Entonces, una función cuadrática es una función, ¿verdad? Es una función, ¿verdad? Una función que depende de X y de Y, pero que todos sus términos, todos sus sumandos son cuadráticos. Aquí las constantes, pues A, B y C, pues son números reales, ¿verdad? Son números, son constantes, son números reales. Y aquí es donde vamos a conectar las funciones cuadráticas con matrices. Vamos a relacionar las formas o las funciones cuádricas con matrices. Vamos a ver que esta expresión que está acá se puede expresar como un producto entre vectores y matrices. Entonces, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso en la X y la Y como un vector, ¿verdad? Vector X y Y, ¿cierto? Claro, si pensamos en esto como una función que agarra un elemento de R2 y lo manda a un elemento de los números reales. Entonces, los elementos de R2, tal vez para no ponerlos así como una fila, sino como los hemos estado manejando hasta el momento, y son una columna, la columna X y Y. Entonces, no es difícil, bueno, ahorita hacemos un ejemplo, no es difícil ver que la expresión AX cuadrado más BXY más CYZ se puede expresar de la siguiente manera. Entonces, es una matriz multiplicada por XY como columna del lado izquierdo y por la izquierda como fila, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver cuál es esta relación. Nota que cuando yo hago este producto, por ejemplo, voy a multiplicar una matriz de tamaño 2 por 2, ¿verdad? Una matriz 2 por 2, multiplicado por un vector 2 por 1. Entonces, 2 por 2 multiplicado por 2 por 1, todo esto tiene tamaño 2 por 1, es una columna. Y eso lo voy a multiplicar por uno de tamaño 1 por 2. Entonces, 1 por 2 por 2 por 1, ¿de qué tamaño es? Es 1 por 1. Es decir, que este producto es un número, ¿verdad? Es un número real, ¿verdad? Es un valor, es una constante. Bueno, una constante que depende de X y Y, ¿verdad? Claramente. Ok, entonces, veamos cómo se llena esta matriz. Por ejemplo, lo que vaya acá, en esta posición, se lo voy a multiplicar a por la X. Y luego lo tengo que multiplicar por esta X. Entonces, ¿qué número tendré que poner acá de forma que al hacer ese producto me quede AX cuadrado? Note que la X al cuadrado únicamente aparece cuando multiplico esta X con lo que le quedó aquí a la X en esta posición, o sea, con lo que va acá. Entonces, ¿qué número debería aparecer en esta posición de forma que X al cuadrado esté acompañado por A? Y A, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la Y al cuadrado. La única Y al cuadrado que aparece en este producto ocurre cuando multiplico esta Y, básicamente con esta Y, y ese producto únicamente se cruzan en esta posición. Entonces, lo que acompaña, ahorita lo verificamos, ¿no? En caso de que no quede muy claro, lo que va en esta posición tiene que ser C, que es lo que acompaña a la Y por la Y. ¿Ok? Ahora, note que el producto X por Y aparece dos veces. Aparece cuando hago esta X por esta y aparece cuando hago esta Y por esta X. Aparece dos veces. Entonces, si yo quiero que cuando yo sume lo que apareció en ambas posiciones me dé B, una forma de hacerlo es poniendo aquí la mitad de B y la mitad de B. Hagamos un ejemplo, ¿verdad? Considere, por ejemplo, X, Y
1, 3, 3, 7, X, Y, ¿verdad? Si yo hago este producto, bueno, hagámoslo por separado, ¿verdad? Aquí va a ser X, Y como fila, multiplicado por esta columna. Ahora esta es una columna. ¿Cuál columna me va a quedar? Me va a quedar la columna X más 3Y y 3X más 7Y. Este producto es esta columna. ¿Y ahora qué me va a quedar? Me va a quedar primero por primero y segundo por segundo. Me va a quedar X multiplicado por X más 3Y más segundo con segundo. Y multiplicado con 3X más 7Y. Entonces, vean que la única aparición de X al cuadrado es esta, con esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a quedar? X al cuadrado. Es decir, que lo que acompaña a la X al cuadrado es este 1. Porque este 1 es este 1 que está acá, que después se multiplica con esta X. Entonces, aquí me queda X por X, 1 por X al cuadrado. Por ejemplo, nota que la X con la 3Y y la X con la Y me queda dos veces. Va a quedar 6XY. Entonces, vea que este 6XY vino de multiplicar este 3 con este Y y con esta X. Pero luego apareció también al multiplicar este 3 con esta X y con esta Y. Entonces me queda 6XY. Y lo mismo pasa con la posición 2, 2. Este 7y, o sea, 7y cuadrado, aparece únicamente, ¿verdad? O sea, el y cuadrado aparece únicamente cuando multiplico esta y con esta y con este 7, ¿verdad? Este 7 con esta y con esta y. ¿Ok? Entonces, noten que la función, o la forma cuadrática, la forma cuadrática, x al cuadrado más 6xy más 7y se puede representar como un producto de tres matrices. Solo que del lado izquierdo y derecho tenemos la misma, no, una está como fila, después está como columna. Pero eso simplemente para que tenga sentido la multiplicación. Pero las constantes que aparecen, yo las puedo leer fácilmente a partir de la forma cuadrática. En la posición XX aparece un 1. En la posición YY aparece un 7. O sea, sí, vamos, aquí es como... aquí, ¿verdad? Y en las posiciones XY y YX, y como van a haber dos productos que involucran a X por y Y por X, que es lo mismo, pues lo que uno hace es darle la mitad a cada uno. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, esta es la relación que existe entre una forma cuadrática y cierta matriz simétrica. Cierta matriz simétrica. ¿Y cuál fue el resultado, ¿verdad?, fundamental que vimos la clase pasada acerca de matrices simétricas? Recordemos, ¿verdad? Recordemos que toda matriz simétrica, ¿qué? ¿Cuál fue el resultado fundamental que vimos la clase pasada acerca de matrices simétricas? Siempre es diagonalizable y ortonormal. Exacto, ¿verdad? Sumamente importante. Siempre es, días, como dijo el compañero, ¿verdad? Es diagonalizable, pero más que eso, es diagonalizable mediante vectores propios que son ortogonales, ¿verdad? Es lo que llamamos, siempre es ortogonalmente diagonalizable. Ok, ¿qué quiere decir esto, verdad? A esta matriz voy a llamarla A, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Quiere decir que existe, voy a llamarlo así, que existen V1 y V2 vectores propios que tienen dos propiedades, ¿verdad? Que son ortogonales, ¿verdad? Ortogonales.
Bueno, inclusive ortonormales, ¿verdad? Porque uno siempre puede dividir por su tamaño para que el vector original tenga norma, o el resultante tenga norma 1, tenga tamaño 1. Entonces, son vectores propios que uno los puede escoger ortonormales. Aquí inclusive lo más importante es que sean ortogonales. Su tamaño no es sumamente importante. Pero, bueno, si los escojo de esta manera, si los escojo ortonormales, quiere decir que la matriz, voy a llamarla así P, ¿verdad? Que es la matriz formada por las columnas V1 y V2, es lo que llamamos ortogonal, ¿verdad? Ortogonal quiere decir que su transpuesta, bueno, más bien dicho al revés, ¿verdad? Su inversa es su transpuesta. Es decir, que para calcular la inversa, simplemente coloco las filas como columnas y las columnas como filas y listo, ¿verdad? Y, ¿verdad? La parte, digamos, esta es la parte ortogonal. La parte diagonal es que yo la matriz original A la puedo expresar como, ¿qué le puse aquí? P por una matriz diagonal, voy a llamarla lambda 1 y lambda 2. Note que aquí, como estamos trabajando con una matriz 2 por 2, pues simplemente voy a tener dos valores propios. Sí, la matriz tiene dos valores propios, lambda 1 y lambda 2. ¿Ok? Multiplicado por la inversa, pero la inversa es la transpuesta. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Este es el resultado fundamental que vimos en la clase pasada para matrices simétricas. Y la ventaja es que una forma cuadrática siempre se le puede asociar una matriz simétrica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Yo tengo aquí mi forma cuadrática, ¿verdad? ¿Cuál era? X al cuadrado más 6xy más y al cuadrado. Yo lo puedo expresar mediante un producto, ¿verdad? X, Y como fila, la matriz A y la matriz XY. ¿Ok? Pero vean quién es A. A yo la puedo escribir de esta forma. Entonces, esto quiere decir que aquí me va a quedar X. Bueno, voy a poner coma, ¿verdad? Bueno, también no hace falta que ponga coma. Es que a veces me confunde, ¿verdad? Como una fila, ¿verdad? Es el vector fila XY por A. Pero A es P por, voy a poner aquí diagonal nada más de, esto que está aquí, que está aquí es la matriz diagonal, que tiene los valores propios en su diagonal, por P transpuesta por XY. ¿Está bien? Ahora, a todo esto, voy a cambiar el color, a todo esto, nota que esto es una fila, ¿verdad? Esto es una fila, perdón, esto es una columna. Esto es una columna y que va a ser una combinación cuyas filas, una columna cuyas filas son cierta combinación lineal, además, ¿verdad? Combinación lineal de X y Y, ¿verdad? Esto es una matriz. Y estoy multiplicando una matriz por una columna que tiene X y Y. Entonces, aquí, este producto que estoy encerrando en rojo, y es como, digamos, no sé, 3X más 2Y, la primera fila, y la segunda fila es como 8X menos 3Y. Es como una función de X y Y. Entonces, a todo esto le voy a llamar simplemente X', Y', pensando que lo que estoy haciendo es un cambio de ejes, ¿verdad? Estoy agarrando el eje X y el eje Y los estoy torciendo. Los estoy torciendo con esta fórmula. Entonces, a todo esto que está en rojo, lo voy a llamar X', Y'. Y noten que lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha, pero transpuesto, ¿verdad? La columna la puse como fila. Y la matriz la volví a poner como estaba originalmente. O sea que esto que está aquí es X', Y', pero ahora puesto como fila. ¿Verdad? Esto es esto y esto es esto. ¿Y qué tengo en el centro? Tengo la matriz diagonal. La tengo entonces X', Y' multiplicado por lambda 1, lambda 2, 0, 0 por X', Y'. Y note que esta expresión que está acá es exactamente la original, solo que ahora escrito en otras variables,
en las variables x' y y'. Pero note que si yo tengo una matriz diagonal, esto corresponde a cuál forma cuadrática. Sí, hacemos exactamente el mismo juego. Si ustedes multiplican, como hicimos acá, ¿verdad? Fila, aquí, ¿verdad? Fila por matriz. Bueno, hicimos matriz por columna, luego por fila. Las constantes que aparecen son las que acompañan a x con x, a x con y y a y con y. Es decir, que este producto, ¿cuánto da? Este producto da lambda 1 que acompaña a x prima, o sea, perdón, x prima porque es prima, x prima cuadrado, más x prima con y prima, no aparece. O sea, aparece multiplicado por 0. Y aquí quería lambda 2 multiplicado por y prima, o sea, y prima al cuadrado. Es decir, que esta sección cónica, esta figura, es tiene en otros ejes, x prima, y prima, tiene esta ecuación, que es, básicamente, ¿qué va a hacer? ¿Cómo sé yo si esto es en los ejes, x prima y y prima? ¿Cómo sé yo si es una elipse, un círculo o una hipérbola? Porque ahora únicamente depende si estoy sumando o si estoy restando. Entonces, noten que esto me da, ¿verdad? Esto me va a dar en los ejes, x prima y y prima corresponde ¿a qué? ¿A un círculo? Sí que, ¿cuándo me va a dar un círculo? Bueno, ¿cuándo me va a dar una elipse? ¿Y cuándo me va a dar una hipérbola? ¿Cómo sé yo si tengo ya la forma sin el producto x por y? ¿Verdad? Porque si el producto no estuviese antes, ¿verdad? Si este x por y no estuviese, ¿verdad? Yo sé que lo que tengo es un círculo, ¿verdad? Porque tendría que ser x cuadrado más y cuadrado igual a algo, igual a 3. Pues sería un círculo centrado en el origen de radio igual raíz de 3, por ejemplo. No, o sea, si aquí pongo una r cuadrada, porque tengo r, ¿verdad? Entonces, note que si no tuviese el término x por y, yo logro identificar rápidamente de qué figura, de qué gráfico estoy hablando. El problema es que este x por y puede ocultar la forma verdadera de la sección. Y note que lo que hicimos fue hacer un cambio de variables de forma que el producto cruzado desaparezca. Entonces ahora yo ya tengo una forma fácil de identificar si tengo una parábola, perdón, un círculo, una elipse, una hipérbola. ¿En qué caso tendríamos un círculo? Por ejemplo, el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 100, ¿verdad? Esto corresponde a tener 1 entre 100 por x cuadrado más y cuadrado entre 100, ¿verdad? Igual a 1. Y la forma cuadrática de esta, ¿cuál sería? No hay x, y y no hay xy, o sea, no hay término cruzado. La x está acompañada por 1 sobre 100 y la y también está acompañada con 1 sobre 100. Es decir, que este círculo yo lo puedo identificar sabiendo que el valor propio 1 es 1 sobre 100 y el valor propio 2 también es 1 sobre 100. Si fuese una hipérbola ¿cómo era? X cuadrado menos y cuadrado igual a algo, digamos que igual a 100 también. Entonces esto yo lo expreso, ¿verdad?, de forma equivalente como x cuadrado sobre y sobre 100 menos y cuadrado sobre 100 igual a 1. ¿Cierto? Y la forma cuadrática que me representa a esta hipérbola es xx, xy no hay, y aquí ya que estoy restando, menos 1 entre 100. Entonces, esta forma cuadrática, que es diagonal, tiene valor propio igual 1 sobre 100 y valor propio igual a menos
1 sobre 100. Entonces, yo puedo identificar a partir de los valores propios de la forma la matriz que me representa a esta sección cónica, yo puedo saber que yo puedo saber sin ver esto, ¿verdad? Yo no ocupo ver esto para saber que es una hipérbola si conozco cuáles son sus valores propios. Y lo mismo pasa para una elipse. Entonces, ¿cuál sería aquí el caso de cómo clasifico yo a partir de esta matriz si estoy ante la presencia de un círculo, de una elipse o de una hipérbola? ¿Cuál sería la clasificación en términos de la matriz diagonal que lo representa? Lo representa en otros ejes, ¿verdad? En otras variables. ¿Cuál sería la clasificación? Para que sea círculo sea más fácil, ¿cuál sería? Los valores propios me están diciendo básicamente la magnitud en la cual estoy estirando los ejes. Para el círculo lambda 1 y lambda 2 tiene que ser igual. Correcto, tienen que ser exactamente iguales, ¿verdad? Estoy estirando en la dirección X lo mismo que estoy estirando en la dirección Y, básicamente. Para la elipse, bueno, aquí tal vez, ¿verdad? Noten que cuando yo doy la ecuación de un círculo, pues lo tengo que igualar a algo, ¿verdad? Entonces, aquí tienen que ser iguales, digamos, y positivos, ¿verdad? Positivos en el sentido de que si hubiera puesto x cuadrado más y cuadrado igual a menos 1, por decir algo, ¿verdad? Nota que la solución es la misma. Pero para escribirlo en esta forma, yo tuve que haber dividido, bueno, vamos a poner menos 100 mejor, ¿verdad? Tuve que haber dividido entre menos 100, ¿verdad? Entre menos 100. Entonces, nota que aquí los valores propios serían menos y menos 100, pero esto no es un círculo, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual a menos 100 no es un círculo, porque del lado izquierdo tengo una suma de cosas positivas y del lado derecho tengo algo negativo. O sea que esto no es la ecuación de nada. Esto no es un círculo, no es una elipse, no es nada. Entonces, vea que si tengo dos valores propios negativos, y realmente no tengo un círculo. Entonces, tengo que tener iguales, pero positivos. ¿Cuál sería la elipse? Y la elipse, tengo que tener valores propios distintos, positivos. ¿Verdad? Porque eso me está diciendo que estoy estirando el eje X en una dirección, o sea, un tamaño, estoy estirando el eje X en cierta magnitud y el eje Y en otra magnitud, en la dirección positiva. Entonces, lo que estoy haciendo es estirando el eje X y el eje Y a distintos tamaños. Entonces, el círculo ya no me queda un círculo, me queda una elipse. ¿Y la hipérbola? ¿Cuál sería la hipérbola? Uno positivo y el otro negativo. ¿Verdad? Porque la hipérbola, ¿verdad? Rápidamente recordemos cuál era la hipérbola. La hipérbola es de la forma que se me hizo, ¿verdad? Es esta, ¿verdad? Es o sumo en uno y resto el otro, o resto uno y sumo el otro, ¿verdad? La forma, la matriz simétrica asociada a estos, para uno sería 1 entre a cuadrado menos 1 entre b cuadrado, y para esta otra sería al revés, ¿verdad? Menos 1 entre a cuadrado y 1 entre b cuadrado. Entonces, en cualquiera de los casos, ya sea que tengo esta hipérbola o tengo esta hipérbola, uno es positivo y el otro es negativo, o uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, en cualquiera de los dos casos, para identificar que tengo una hipérbola, pues lo que tengo que hacer es ver en la forma diagonal, o sea, esta, si los signos de los valores propios son distintos. En cuyo caso, ¿verdad? Tengo uno positivo y el otro negativo. Entonces, ¿verdad? Que eso me permite entonces saber, conocer, ¿verdad? Si tengo un círculo, una elipse, una hipérbola, analizando ¿qué? Analizando los valores propios de la matriz que representa
a la sección, a la forma cuadrática, ¿verdad? Bien. Hagamos un ejemplo. Vamos a buscar aquí, porque eso es lo que ya he apuntado. Vamos a hacer esto, vamos a hacer. Bueno, terminé de hacer el mismo, que denme un segundo. Déjenme hacer. Bueno, hagamos esto. Okay. Entonces, consideremos la siguiente ecuación. O sea, ¿dónde está? Esta. X al cuadrado menos 2xy más 5y al cuadrado, y podemos igual a 1, o igual a lo que sea. Aquí no es profundamente importante. ¿Igual a qué? Lo que va a hacer es que el dibujo pues, sea más grande, más pequeño, pero la forma, ¿verdad? Si es una elipse o una parábola, o sea, una hipérbola, lo que sea, no va a depender tanto de a qué esté igualado, ¿verdad? Entonces, si tenemos, por ejemplo, en el caso sencillo, ¿verdad? X cuadrado más y cuadrado igual a 1, pues tenemos un círculo de radio 1. Si tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 3, entonces tengo un círculo de radio raíz de 3. Entonces, vea que la forma de la figura, o sea, qué tipo de cónica tengo, no cambia si yo cambio a qué está igualada, ¿verdad? Claramente el dibujo va a cambiar, pero saber si es un círculo o no, en ambos casos, pues la respuesta es la misma. Entonces, aquí voy a poner un 1 en ese sentido, ¿verdad? Al final de cuentas, la figura, ¿verdad? El tipo de sección cónica no va a depender si está igualado a 1, a 2, a 3, a 10, a 100, a 1000, ¿verdad? La respuesta es una elipse, pero eso va a depender de eso. Okay. Entonces, ¿qué será esto? ¿Será una elipse, un círculo? ¿Qué será? Entonces, calculemos cuál es su matriz asociada a la forma cuadrática. De nuevo, ¿cómo se calcula esta matriz? Muy fácil, ¿verdad? Pensemos en las entradas de esta matriz, no como 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2, sino como XX, XY, YX y YY. Entonces, en la posición XX tengo un 1, en la posición YY tengo un 2, en la posición XY y YX tengo que tener lo mismo, ¿verdad? Tengo que tener lo mismo para que al multiplicar se sumen y lleguen a 2. Entonces tengo que un menos 1 y un menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, déjenme ver, creo que estoy haciendo un cálculo. Vamos a ver. No importa, hagámoslo con estos números. Hagámoslo con estos números a ver qué pasa. No son los que apunté, pero no importa. Ok, entonces, esta matriz es simétrica. Es simétrica. Y por lo tanto, ortogonalmente diagonalizada. Ok, ¿cómo ortogonalizamos diagonalmente? Bueno, primero diagonalizamos y después ortogonalizamos la base que obtenemos. Lo hacemos a pata o lo hacemos con... Bueno, es 2 por 2. 2 por 2 deberíamos de ser capaces de hacerlo a pie. Hagámoslo para variar, pero porque siempre lo hemos hecho en todos los ejemplos mediante el uso de la calculadora, de la computadora. Hagámoslo en este momento a pie, simplemente para hacerlo a pie, una vez en el curso. Entonces, a pie. Pero bueno, ustedes están en la libertad de hacer estos cálculos, ¿verdad? En la forma que ustedes deseen. Tal vez aprovecho para hacer ese hincapié respecto del examen, ¿verdad? Como yo les dije, ¿verdad? En el examen, ustedes tienen que justificar, ¿verdad? Mostrar los procedimientos que ustedes realizaron. Digamos que esta es la pregunta del examen. Y usted dice, qué pereza calcular el polinomio característico a mano, factorizarlo, para saber cuáles son los valores propios. Me da demasiada pereza. Y entonces dice, no, yo lo voy a hacer con Wolfram Alpha. Y está bien, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir que ustedes escriban? Entonces, ustedes dirían, ¿verdad? Usando Wolfram Alpha o lo que sea, ¿verdad? Symbolab o lo que ustedes hayan utilizado, hallamos, ¿verdad? Hallamos los valores o los valores propios, ¿verdad? Los valores propios. ¿Verdad? Yo no estoy pidiendo necesariamente que ustedes calculen a mano el polinomio característico, que factoricen a mano el polinomio característico y que entonces me digan cuáles son los valores propios. Pero sí les pido que por favor justifiquen qué es lo que están haciendo, ¿verdad?
Y es muy importante, ¿verdad? En un examen presencial también es muy importante. No es lo mismo que ustedes me digan, el valores propios son 3 y menos 7, a que ustedes miren cómo lo sacaron. Si ustedes no me dicen que sacaron el 3 y menos 7 mediante la calculadora, ¿verdad? Lo que sea, ¿qué es lo que yo voy a asumir? Yo voy a asumir que ustedes lo copiaron. Entonces, aquí no es importante que los cálculos aparezcan, ¿verdad? Yo no ocupo ver qué fue lo que ustedes hicieron, porque yo sé lo que van a hacer, ¿verdad? Pero que sí justifiquen cómo obtuvieron, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Si evitaron hacer el cálculo de alguna manera, por ejemplo, con esta, pues que indiquen cuál fue el procedimiento, ¿verdad? Yo no ocupo un pantallazo, ¿verdad? De Wolfram Alpha, donde ustedes metieron la matriz y les dieron tal vez, no ocupo el procedimiento, no ocupo ver, pero por lo menos que justifiquen que hicieron esto, que hicieron lo otro, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? Entonces, usando Wolfram Alpha, esto es para el examen, ¿verdad? Usando Wolfram Alpha, ustedes hallan los valores propios. Ok, vamos a ver cuáles son los valores propios. Los hacemos a pie, los hacemos bueno, ya puse que lo iba a hacer mediante Wolfram Alpha. Entonces, hagámoslo con Wolfram Alpha, ¿verdad? Me dio pereza, ¿verdad? Solo con pensar en hacer todo eso a pie. Entonces, hagámoslo con Wolfram Alpha. Voy a compartirles el navegador. Entonces, esto no lo ocupo. Ok. Entonces, voy a compartirles el navegador. Ok. Tampoco lo ocupo. Y tampoco lo ocupo. Ok. Entonces, nos vamos a Symbolab, nos vamos a Wolfram Alpha, nos vamos a la aplicación que ustedes estén más familiarizados, ¿verdad? Y les pido cuáles son los eigenvalues. De hecho, yo creo que si yo escribo la matriz, me da información de la matriz nada más, ¿verdad? Pero voy a pedirle los eigenvalues, ¿verdad? Eigenvalues de la matriz. En español esto. ¿Cuál era? 1 menos 1 es simétrica, entonces es menos 1, 5. Y bueno, aquí nos vamos a dar cuenta si copié la matriz que quería. Si nos da algo muy feo, bueno, nos dio algo, no es tan feo. Voy a utilizar estos valores a pesar de que sean con raíces. Entonces, los valores propios de esta matriz son 3 más raíz de 5 y 3 menos raíz de 5. Aquí me está dando inmediatamente los correspondientes vectores propios. De nuevo, el cálculo de vectores propios, bueno, a estas alturas siento yo que debería ser un cálculo trivial, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Restarle a la matriz original en la diagonal cada uno de estos vectores, cada uno de estos valores, perdón, y reducirla y encontrar un generador del espacio solución, ¿verdad? Del sistema homogéneo. Entonces, en este caso, pues, ya me está dando que los valores propios, entonces son 3 más o menos raíz de 5, y los vectores propios son estos que están acá, 2 menos raíz de 5, 1, y 2 más raíz de 5, 1. Ok, ahí tal vez, bueno, voy a escribirlos para no tener que memorizarlos, porque me voy a olvidar. Voy a escribirlos aquí para escribirlos en el documento que estamos escribiendo, ¿verdad? Entonces son 3 más menos raíz de 5, y los correspondientes vectores propios son 2 menos raíz de 5, 1, y 2 más raíz de 5, 1. Lo podríamos hacer con otro ejemplo, ¿verdad? Que no tuviese radicales, pero bueno, veamos que en realidad no es una dificultad extra. Ok, entonces listo, ya lo hicimos, ¿verdad? ¿Cuánto duramos? No duramos ni 2 minutos haciendo todos estos cálculos, ¿ya? De nuevo, piensen que en el examen tenemos 3 minutos nada más para calcular los valores propios, ¿verdad? Entonces ya lo hicimos, ¿verdad? Entonces, usando Wolfram Alpha, hallamos los valores propios, lambda 1 igual a, ¿qué puse aquí? 3 más raíz de 5, y lambda 2 igual a, bueno, menos, ¿verdad? 3 menos raíz de 5. Asociados a estos valores, también conocemos cuáles los vectores propios asociados. ¿Quién eran? El V1, que lo copié, dice que es 2 menos raíz de 5, 1, y 2 más raíz de 5, 1. ¿Okay? Sí, ¿verdad? Así, okay. Entonces, aquí, en este momento, yo ya podría contestar perfectamente qué tipo de cónica tengo. ¿Cuál es el dibujo de esta? ¿Cuál es el dibujo de esta sección cónica?
De forma que la sección cónica corresponde ¿a qué? Una elipse. A una elipse. ¿Por qué? Porque tengo dos valores propios distintos y ambos son positivos, ¿verdad? Raíz de 5 es más pequeño que 3. Entonces, quitarle raíz de 5 a 3 me sigue dando un número positivo. Entonces, corresponde a una elipse. Ok, perfecto. ¿Cómo podríamos saber, digamos, cuál es el ángulo de rotación, ¿verdad? Porque entonces ya sé yo, ¿verdad? Que, digamos, la elipse mediante un cambio variable va a ser así. Pero esto sería como en X', Y'. Pero originalmente yo empecé con X y con Y. Es decir, que tengo una elipse, pero torcida. Eso quiere decir que yo roté, digamos, el eje X, cierto ángulo, y ortogonal, ¿verdad? No fue que moví uno 45 grados y el otro eje Y lo moví 35, no. Moví ambos ejes la misma, entonces me quedan ortogonales. Entonces, ¿cómo podríamos saber cuál es el ángulo de rotación? Entonces, es una elipse, de hecho, cuya ecuación es, ¿cómo sería? Digamos, X' al cuadrado sobre, ¿no? Todas las elipses tienen esa forma, ¿verdad? Y noten ¿verdad? Que los valores propios, aquí me quedaría 3 más raíz de 5, no, vamos a decir, ¿verdad? Lambda 1 más lambda 2, ¿ok? Esta es la ecuación de la elipse en esos ejes. Entonces, gráficamente sería algo como esto, pero en los ejes X' y Y'. ¿Cómo se vería en los ejes X y Y originales? Sí, como una elipse torcida. Entonces, ¿cómo averiguamos cuál es el ángulo de rotación? ¿Cómo fue que se definió, por ejemplo, X' y Y'? Veamos aquí el ejemplo anterior. X' y Y', que son los nuevos ejes, ¿verdad? El cambio de coordenadas. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Aquí está. X', Y' es este cambio de coordenadas. Estoy agarrando el eje X y el eje Y lo estoy multiplicando por una matriz formada por los vectores propios. Sí, por los vectores propios. Pero ortogonalizados, ¿verdad? Ortogonalizados. Entonces, eso quiere decir que X' y Y', ¿cómo era? Esto es, así, ¿verdad? PT por XY. Entonces, por ejemplo, el eje X, ¿verdad? Corresponde al vector, digamos, 1, 0, ¿verdad? El eje, la dirección, a lo que me refiero, ¿verdad? El eje X corresponde a esta dirección, ¿verdad? Que tiene coordenadas 1,0. Entonces, el eje X, ¿a dónde va a parar en esta representación? El eje X corresponde, ¿verdad? Cuando lo transformo, ¿verdad? El eje X corresponde, entonces, a P transpuesto por 1, 0. Entonces, el eje X va a quedar acá, ¿cierto? Va a quedar rotado, cierta magnitud, que va a depender de cuál es la matriz de cambio de base. Estoy reemplazando la base 1,0 y 0,1, que sería como la base canónica, la estoy reemplazando por otros ejes. Y los ejes los determina las columnas de esta matriz, ¿no? Entonces, el eje X va a quedar acá. Entonces, este vector va a ser un vector, la dirección que me determinaba el eje X, ahora va a estar determinado por un vector propio de la matriz de cambio de base.
Entonces, ¿cuál de estos dos tiene que ser el nuevo eje X? ¿Dónde están? O sea, ¿alguno de estos dos vectores es el nuevo eje X? O sea, el eje X', ¿verdad? ¿Cuál de estos dos tiene que ser el eje X'? O sea, ¿cuál de estos dos corresponde a la nueva dirección? ¿V1 o V2? ¿Cuánto es la raíz de 5? ¿Alguien me la puede soplar para yo hacer esta resta numérica, calcular esto numéricamente? ¿Cuánto es 2 menos raíz de 5? Profe, raíz de 5 es 2.236. 2.23, o sea que esto es menos 0.23, algo así, ¿verdad? 1, ¿ok? Sí. Entonces, vea que el vector V1, si yo lo grafico, el vector V1 tiene coordenada en X menos 23, o sea, por acá. Y el Y1, ¿verdad? Entonces, el vector V1 me está indicando esta dirección. Y el otro, el V2, ya que es 2 más raíz de 5, o sea que esto es como 4.231. O sea que el vector V2 tiene coordenadas, bueno, es como aquí, ¿verdad? Entonces, vea que el vector V2 es la dirección del nuevo eje X. O sea que yo estoy rotando por un ángulo que determina el vector 1,0 y el vector que llamamos V2, que sería 2 más raíz de 5, 1. ¿Ok? Y recordemos que el ángulo entre dos vectores se calculaba mediante el producto punto, ¿verdad? Entonces tenemos que el coseno de ese ángulo zeta es el producto punto entre estos dos. Nota que el producto punto aquí tiene un 0, entonces es simplemente multiplicar 1 por la coordenada en X, ¿verdad? 2 más raíz de 5, entre las normas de los vectores. El vector 1, el vector 1,0 tiene norma 1, ¿verdad? Es unitario, y el vector V2, y tiene el vector V2 al cuadrado tiene norma ¿qué? 1 al cuadrado más 2 más raíz de 5 al cuadrado. Es decir, 1 más 4 es 5, más 5 es 10, 10 más 4 raíz de 5. ¿Okay? Entonces aquí me quedaría entre 10 más 4 raíz de 5. Y por lo tanto, el ángulo es el coseno inverso de toda esta expresión, ¿verdad? Entonces, vean que yo puedo saber inclusive cuánto fue que roté, que es el mismo. La elipse, o digamos, una vez que la escribí en los ejes X' y Y', calculando cuál es el ángulo que se forma entre el eje X y el vector propio que tenga sus dos coordenadas positivas, ¿verdad? Porque si ustedes observan, ¿verdad? Un vector en esta posición tendría positivo, positivo. En esta tendría negativo, positivo. En esta negativo, negativo. Y en esta positivo, negativo. Entonces, vea que el eje X tiene que estar movido, o sea, tiene que estar rotado a una posición en donde el vector propio tenga positivo, positivo. Entonces, de estos dos, necesariamente, ya que necesariamente el otro tiene que ser negativo, positivo, ¿verdad? Porque negativo, positivo es este cuadrante. Entonces, noten que si yo roto el eje X, zeta, y roto el eje Y, zeta, pues este eje Y va a quedar en este cuadrante. Entonces, vea que el segundo vector propio necesariamente es negativo, positivo. Y el otro es positivo, positivo. Entonces, este ángulo que se forma entre el vector 1,0 y el que tenga positivo, positivo, me va a decir cuál es el ángulo de rotación.
Veamos, ¿verdad? Veamos que todos nuestros cálculos están bien. Voy a compartirles de nuevo el navegador, pero ahora no voy a usar Wolfram Alpha, sino que voy a utilizar GeoGebra para comprobar que este cálculo que hemos hecho es correcto. Vamos a ver, aquí está cargando. Profe, también hay otro software llamado Desmos que es muy parecido a GeoGebra. Desmos es otro, sí, que es muy parecido a este, sí. ¿Cuál era? Era x al cuadrado menos 2xy más 5y cuadrado, si no me equivoco, esta fue la igual a 1. Y noten que en efecto, lo que obtenemos es una elipse torcida. Y aquí, bueno, tal vez no se aprecia mucho, ¿verdad? Tal vez el ángulo de rotación no es mucho, pero bueno, aquí estaría entonces el vector propio. Bueno, aquí, no, aquí, ¿verdad? El vector propio va a estar asignado acá. En el cálculo que hicimos, ¿verdad? Este sería V2, este sería V1. V2 era el vector que tenía sus dos coordenadas en el primer cuadrante, ¿verdad? Era positivo, positivo, y este tenía una o sea, negativo en la dirección X, o sea, negativo, y positiva en la dirección Y. ¿Verdad? Entonces, el ángulo de rotación lo determinan los vectores propios midiendo desde el eje X original al que tenga sus coordenadas en el primer cuadrante. Y el primer cuadrante, todos los números del primer cuadrante tienen positivo, positivo. ¿Ok? Está bien. Entonces, con este análisis de signos ¿cómo se llama? De los valores propios ¿cómo se llama? De la matriz asociada a la transformación lineal, uno puede clasificar fácilmente el tipo de cónica que tiene, ¿verdad? Ya sea una elipse, un círculo o una hipérbola. Veamos, quisiera hacer un ejemplo en 3 dimensiones, porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? Porque, o sea, eso tiene utilidad, no solamente, ¿verdad?, para el caso de 2 variables, sino que también para el caso de 3, 4, 5, etc. Entonces, por ejemplo, si tenemos la sección cónica, por ejemplo, esta que está acá, 5x al cuadrado más 8y al cuadrado más 5z al cuadrado más 8xy menos 2xz más 8yz igual a 1. Entonces tengo una forma cuadrática en tres variables. Claramente ya el gráfico no es una parábola, una elipse o una hipérbola, sino algo parecido. Vamos a ver qué es, de hecho, ¿verdad? Pero ya no sería una figura 2-dimensional, ¿verdad? Sería una figura 3-dimensional, ¿verdad? Ok, entonces, a esta forma cuadrática, ¿verdad? Es una función cuadrática en 2 variables, xx, yy, zz, xy, xz, yz, le podemos asociar, ¿verdad? Igual que hicimos antes. Le podemos asociar una matriz simétrica. ¿Cuál? Bueno, ¿de qué tamaño? 3×3, claramente, ¿verdad? Porque tengo 3 variables. Entonces, ¿cuál sería la matriz simétrica? Llamémosla A. XX, y se ubica en la posición XX, sería un 5. YY y ZZ. Entonces, eso es exactamente igual que en el caso anterior. ¿Qué irían, por ejemplo, en la posición 1, 2? Pensemos que esto es X, Y, Z, y esto es X, Y, Z. En vez de 1, 2, 3 y 1, 2, 3, pensemos que etiquetamos las filas y las columnas con las variables X, Y, Z. Entonces, en la posición X, Y, ¿qué iría? Dime, fijo cuánto va en la posición X, Y. Pero en la posición YX, o sea, el producto X por Y y el producto Y por X es lo mismo. Entonces, en esta posición debería ir lo mismo.
Entonces, para que vaya lo mismo y sume a 8, pues a cada una le damos un 4. ¿Está bien? Por ejemplo, en la posición XZ y la posición ZX debería haber lo mismo. Y lo mismo tiene que sumar a -2, o sea, la mitad a cada uno, -1 y -1. Y ya, bueno, aquí solo me queda una posición en realidad, porque como es simétrica, solo me queda la posición que determina Y y Z. Entonces, Y y Z, ambas posiciones tienen que dar lo mismo. Y si sumadas dan 8, pues cada uno tiene la mitad, es un 4 y un 4. Entonces, la matriz asociada a esta forma cuadrática en 3 variables es esta matriz simétrica. Y de nuevo, ¿verdad? Esta matriz es simétrica y por tanto es diagonalizable, es ortogonalmente diagonalizable, todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo diagonalizamos? Y buscamos sus valores y vectores propios. Entonces, sus valores propios son, y aquí, bueno, ¿verdad? Yo los calculé con anterioridad, no hace falta que los vayamos a calcular a Wolfram Alpha, pero igual se podría, ¿verdad? Pero ¿quiénes son? Son lambda igual a 0, lambda igual a 6 y lambda igual a 12. Esos son los 3 valores propios y automáticamente, ¿qué tenemos? Y tenemos que, si hacemos un cambio de variable, si hacemos un cambio de variable ortogonal, ¿qué quiere decir un cambio de variable ortogonal? Vamos a hacer un X', Y', Z' igual a una matriz, creo que en la fórmula habíamos visto que la fórmula decía que era con la transpuesta, ¿verdad? Entonces aquí nos quedaría, no es importante, ¿verdad? Aquí tanto, ¿verdad? Con la transpuesta por los ejes originales, las variables originales, ¿verdad? Donde esta matriz P transpuesta es la misma que la inversa. Esto es lo ortogonal a lo que me refiero. Y sus columnas, bueno, muy bien, sus filas, bueno, de P, de P serían las filas, ¿verdad? Y las filas de P, y las filas de P son, ¿y quiénes? Los vectores propios de A. Esta es la matriz, básicamente, que diagonaliza. Entonces, si yo escribo, a todo esto voy a llamarlo, a todo esto voy a llamarlo simplemente f de x, y, z. Esa es la función cuadrática que depende de x, y, z. Entonces, tenemos que f de x, y, z, esto sería x, y, z por a por x, y, z. Esta es la forma cuadrática asociada a la matriz A. Y esto escrito no, ¿verdad? Porque esta A satisface que P por diagonal por P transpuesto es A. Entonces, si yo escribo quién es A en términos de P y de D, esto me va a quedar X', Y', Z' por diagonal 0, 6, 12 por X', Y', Z'. Es decir, que en las variables X', Y', Y', y Z', ¿esto qué es? 0 veces X', 6 veces Y' al cuadrado y 12 veces Z' al cuadrado. Y esto corresponde ¿a qué? Esto corresponde a una elipse, pero una elipse en el plano, digamos, ¿verdad? Únicamente en grupo de la Y y la Z, ¿verdad? En el plano Y', Z'. Entonces, si yo involucro ahora la variable X, que no aparece, la variable X', y lo que tengo es, en el plano, tengo una elipse, y ahora la variable X es libre. Entonces, lo que tengo es como un tubo. O sea, como un tubo, bueno, aquí me quedó horrible este tubo, voy a buscarlo otra vez. Me va a quedar un tubo, bueno, no me quedó más bonito, ¿verdad? Pero bueno, un tubo elipsoidal. Bueno, mejor usemos otra vez
¿cómo se llama esta aplicación? Que le hice acá, porque definitivamente mis dibujos no son los más bonitos. Entonces, escribamos acá esa ecuación que teníamos antes, delete. Era 5x al cuadrado más 8y al cuadrado más 5z al cuadrado más 8xy menos 2xz más 8yz igualado aquí, pues realmente a cualquier cosa. Y vean, ahora sí, esperemos que nos haga el dibujo. No hizo el dibujo, ¿qué pasó? Ah, tengo que irme a 3D o algo así. Voy a copiar esto. Control C, tengo que pasarme a 3D. Ahora sí, copio la ecuación y noten, ahora sí, ¿verdad? Noten que lo que tengo es un tubo elipsoidal. O sea, la sección, el corte, cuando usted corta en el eje X, digamos, o en cualquier corte que haga, lo que obtiene es una elipse. Aquí no se aprecia muy bien, ¿verdad? Es un tubo, es un tubo, ahí está. Es un tubo cuya sección transversal es una elipse, ¿verdad? Que, ¿verdad? Nosotros lo sabíamos antes de hacer el dibujo, ¿verdad? Lo cual me parece bastante interesante, ¿verdad? Entonces, mediante diagonalización pudimos eliminar todos los términos cuadrados de forma que obtuvimos una elipse en 2 variables, pero tenemos 3. Entonces, lo que hago es que recorro este tubo es el que estaba allá, ¿verdad? Me quedó muy feo a mí. Entonces corresponde a un elipse. Eso se llama un elipse. Eso es un tubo elipsoidal sería, ¿verdad? Tal vez tal vez si aquí hubiésemos cambiado un poquito los valores, ¿qué hubiese pasado si la X no desaparece? Entonces, no sé, voy a cambiar tal vez, voy a intentar cambiar aquí un valor, a ver qué pasa. ¿Qué pasa si esta X fuese, no sé, 8X o fuese un 5? Vamos a ver qué pasa. Ajá, vean qué pasó aquí. Ahora lo que me queda ya no es un tubo. ¿Por qué? Porque ahora si la X no desaparece, lo que me va a quedar es algo así como, me va a quedar como, digamos, lambda 1, X al cuadrado, más lambda 2 por Y al cuadrado, más lambda 3 por Z al cuadrado, igual a 1. Y esto básicamente es la ecuación de una esfera. Una esfera sería X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 1. Y lo que estoy haciendo es estirando el eje X en una dirección, el eje Y en otra, y el eje Z en otra. Entonces lo que estoy haciendo es agarrando una esfera y aplastándola en distintas direcciones y luego torciéndola, ¿verdad? Luego torciéndola respecto de las direcciones de los vectores propios. Entonces vea que si con un pequeño cambio, lo que cambié fue este 8, antes había un 8, puse un 5, ¿qué es lo que va a pasar? Sigue siendo diagonalizable, tiene 3 valores propios y 3 valores propios positivos, ¿verdad? Antes era 0, 6 y 12, y este 0 fue lo que hizo que me quedara un tubo. Ahora me va a quedar, digamos, no sé, digamos 6, 12 y 1, por ejemplo. Entonces ahora tengo 3 variables y lo que me queda más bien es una esfera aplastada y rotada, que es lo que se llama un elipsoide. ¿Okay? Si aquí cambio tal vez si cambio tal vez, vamos a ver, si cambio en la ecuación, no sé, voy a cambiar este 8, de hecho lo voy a poner restando. ¿Qué pasó? Aquí lo que queda, cuesta un poco apreciarlo, ¿verdad? Es como una hipérbola, pero en 3 variables, ¿verdad? Una hipérbola en 3 dimensiones, ¿verdad? En 2 dimensiones, de hecho aquí se aprecia perfectamente, ¿verdad? En 3 dimensiones, perdón, en 2 dimensiones, la gráfica de una hipérbola era básicamente esta. ¿Verdad? Esa es la gráfica de una hipérbola. Pero ahora es como darle vuelta a todo esto, ¿verdad? Cuando introducimos una variable extra. ¿Cómo nos daríamos cuenta de que tengo una hipérbola? Eso sería un hiperboloide, ¿verdad? Un hiperboloide. Un hiperboloide. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que tengo un hiperboloide y no un elipsoide, por ejemplo? O no, bueno, los circuloides se llaman esferas, ¿verdad? Los circuloides no existen, bueno, sí existen, son esferas. Entonces, los circuloides son esferas,
las elipses en 3D serían elipsoides y las hipérbolas en 3D serían hiperboloides. ¿Y cómo me doy cuenta que tengo un hiperboloide, un elipsoide o una esfera? Pues igual me fijo en los valores propios y tengo que tener un cambio de signo. Entonces voy a tener signo positivo y negativo, o negativo, negativo y positivo, por ejemplo. Entonces tengo que tener un cambio de signo en los valores propios para tener un hiperboloide. El elipsoide sería positivo, positivo y positivo, pero distintos, ¿verdad? Si los tres son iguales, ¿verdad? Si tengo positivo, positivo, positivo y todos son iguales, tengo un circuloide, tengo una esfera. ¿Okay? Distintos, ¿verdad? Distintos alguno de ellos, ¿verdad? Podría ser que alguno de ellos no sea distinto. Y noten que el ejemplo que hicimos fue donde uno de estos no era ni positivo ni negativo, era cero. Entonces tengo como un elipsoide degenerado. Tengo un elipsoide, pero básicamente es un montón de elipses, ¿verdad? Un montón de elipses. Ok. Bueno, yo creo que ya yo haciendo dibujos y ya son la una, pues, ya es la una. Bueno, entonces, quedemos hasta acá. Ya como les conté, ¿verdad? Esto ya pues, sería el final del curso en lo que respecta al contenido, ¿verdad? La materia. La próxima semana, la idea es hacer repaso, práctica, despejar dudas, ¿verdad? Entonces, pues ya aquí yo les doy, ¿verdad? A ustedes básicamente la dirección del curso, ¿verdad? Vamos a hacer lo que ustedes me piden que hagamos. Porque ya la parte, digamos, de cubrir la materia, pues ya lo hicimos. Entonces, la próxima clase, el martes, pues traten de traer dudas, preguntas, ¿verdad? Preparación para el examen, ¿verdad? Que siempre es invaluable. Ok, entonces, disculpen ahí que me extendí más de la cuenta. Nos vemos entonces el martes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao, profe, gracias.